Capítulo 2. Don Segundo Sombra de Ricardo Boreales. Sin apuros, la caña de pescar al hombro, zarandeando irreverentemente mis pequeñas víctimas, me dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente aguacero, y tenía yo que caminar cautelosamente para no sumirme en el barro que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando dejarme descalzo. Sin pensamiento seguí la pequeña huella que vecina a los cercos de Cinacina, Espinillo o Tuna. Iba buscando las lomitas como las liebres para correr por lo parejo. El callejón delante mío se tendía oscuro. El cielo, a un zarco de crepúsculo, reflejábase en los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las profundas huellas de alguna carreta, en cuyo surco tomaba aspecto de acero cuidadosamente recortado. Había ya entrado al área de las quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Un incontenible temor me bailaba en las piernas cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso, pero sin equivocaciones decía yo los nombres: centinela, capitán, advertido, cuando algún cusco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al cascotazo. Pasé al lado del cementerio, y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más taimadas, y aquel, por la inadvertencia, me atajara, hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo. El callejón habíase hecho calle, las quintas manzanas y los cercos del paraíso, como los tapiales, no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos, míseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas y lámparas de apestoso queroseno. Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo, cuyo tranco me había parecido más lejano, y como el miedo es contagioso, aun de bestia a hombre, quedéme clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, revolvió la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara yo dar un paso, el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chirriando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma: «Vamos, Pingo, vamos, vamos, Pingo». Luego el trote y el galope chapalearon en el barro Chirle. Inmóvil, miré alejarse, extrañadamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa, y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente del río. Con mi visión dentro, alcancé las primeras veredas sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva, hecha de movimiento y espacio. Absorto por mis cavilaciones, crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en la blanqueada. Para vencer el encandilamiento fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del mostrador estaba el patrón, como de costumbre, y de pie frente a él, el tapeburgos concluía una caña. «Buenas tardes, señores». «Buenas», respondió apenas Burgos. «¿Qué traes?», inquirió el patrón. «Aquí tiene don Pedro», dije mostrando mi sarta de bagrecitos. «Muy bien. ¿Querés un pedazo de mazacote?». «No, don Pedro». «¿Unos paquetes de la Popular?». «No, don Pedro». «¿Se acuerda de la última platita que me dio?». «Sí». «Era redonda». «¿Y la has hecho correr?». «Ajá». «Bueno, ahí tenés», concluyó el hombre, haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel. «¿Va a pagar la copa?», sonríe el tapeburgos. «En la pulpería de las ganas», respondí contando mi capital. «¿Hay algo nuevo en el pueblo?», preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero. «Sí, señor, un pajuerano». «¿A dónde lo ha visto?». «Lo topé en la encrucijada, volviendo al río». «¿Y no sabes quién es?». «Sé que no es de aquí,
No hay ningún hombre tan grande en el pueblo. Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo. Decime, ¿es muy moreno? Me pareció, sí, señor, y muy fuerte. Y como hablando de algo extraordinario, el pulpero murmuró para sí. ¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra? Él es, dije sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que al anochecer me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho, perfilado en negro sobre el horizonte. ¿Lo conocés vos?, preguntó don Pedro al tapeburgos, sin hacer caso de mi exclamación. De mentas nomás. No ha de ser tal fiero el diablo como lo pintan. ¿Quiere darme otra caña? Prosiguió don Pedro. Yo lo he visto más de una vez. Sabía venir por acá a hacer la tarde. No ha de ser de arriar con las riendas. Él es de San Pedro. Dicen que tuvo en otros tiempos una mala partida con la policía. ¿Carnearían un ajeno? Sí, pero me parece que el ajeno era cristiano. El tapeburgos quedó impávido mirando su copa. Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente angosta de pampa, como si aquella reputación de hombre valiente menoscabara la suya de cuchillero. Oímos un golpe detenerse frente a la pulpería. Llegó el chirrido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo, y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta. Buenas tardes, dijo una voz aguda, fácil de reconocer. ¿Cómo le va, don Pedro? Bien, ¿y usted, don Segundo? Viviendo demasiadas penas, gracias a Dios. Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande en verdad, pero lo que le hacía parecer tal hoy le viera. Debíanse seguramente a la expresión de fuerza que emanaba de su cuerpo. El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarrón de peludo. Su tez era indiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor, habíase echado atrás el chambergo a la escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas. Su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple canchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre el cabo de hueso, del cual pendía el rebenque tosco ennegrecido por el uso. El chiripá era largo talar y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo. Cuando lo hubo mirado suficiente, atendí a la conversación. Don Segundo Sombra buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su continuo trato con la gente del campo hacía que supiera cuánto acontecía en las estancias. En lo de Galván hay unas yeguas para domar. Días pasados estuvo aquí Valerio y me preguntó si conocía a algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque él tenía muchos animales que atender. Yo le hablé del Mosco Pereira, pero si a usted le conviene, me está pareciendo que sí. Bueno, yo le avisaré al muchacho que viene todos los días al pueblo a hacer encargo. Él sabe pasar por acá. Más me gusta que no diga nada. Si puedo, iré yo mismo a la estancia. Arreglado. ¿No quiere servirse de algo? Bueno, dijo don Segundo, sentándose en una mesa cercana. Eche una sangría y gracias por el convite. Lo que había que decir estaba dicho. Un silencio tranquilo inquietó el lugar. El tapeburgo se servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo: si yo fuera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote. Una risa estúpida y falsa subrayó su decir, mientras de reojo miraba a don Segundo. Parecen malos, agregó, porque colean y hacen mucha bulla. Pero qué malos han de ser si no son más que negros. Don Pedro lo miró con desconfianza, tanto. Él como yo conocíamos al tapeburgo, sabiendo que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba de él. De los cuatro presentes, solo don Segundo no entendía la alusión, conversando frente a su sangría, un aire perfectamente distraído. El tape volvió a reírse en falso, como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una prueba u ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro canturreaba. Un rato de angustia pasó para todos, menos para el forastero, que decididamente no había entendido, y no parecía sentir siquiera el frío de nuestro silencio. Un barroso grandote, repitió el borracho. Un barroso grandote. Ajá, aunque tenga barba y ande en dos patas como los cristianos. En San Pedro cuentan que hay muchos de esos. Ochos.
Por eso dice el refrán: San Peregrino, el que no es mulato es chino. 2 veces oímos repetir el versito por una voz cada vez más pastosa y burlona. Don Segundo levantó el rostro y, como si recién se apercibiera de que a él se dirigían los decires del tapeburgos, comentó tranquilo: Ve, amigo, voy a tener que creer que me está provocando. Tan insólita exclamación, acompañada de una mueca de sorpresa, nos hizo sonreír a pesar del mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo diciendo: Ajá, yo creía que estaba hablando con sordos. Que han de ser sordos los bares con tanta oreja. Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupado, y por eso no lo puedo atender ahora. Cuando quiera pelear, avíseme, siquiera con unos 3 días de anticipación. No pudimos contener la risa, malgrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a la inconsciencia. De golpe el forastero volvió a creer en mi imaginación. Era el tapao, el misterio, el hombre de las pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante. El tapeburgos pagó sus cañas, murmurando amenazas. Tras él corrí hasta la puerta, notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se paró para salir otra vez y se despidió de don Pedro, cuya palidez delataba sus aprensiones. Temiendo que el matón asesinara al hombre, que tenía ya toda mi simpatía, hice como si hablara al patrón para advertir a don Segundo: Cuídese. Luego me senté en el umbral, esperando con el corazón que me salía por la boca el fin de la inevitable pelea. Don Segundo se detuvo un momento en la puerta, mirando a diferentes partes. Comprendí que estaba habituado sus ojos a lo más oscuro, para no ser sorprendido. Después se dirigió hacia su caballo caminando junto a la pared. El tapeburgos salió entre la sombra y, creyendo asegurar a su hombre, tiróle una puñalada firme, a partirle el corazón, y yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo. Don Segundo, con una rapidez inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos del muro con nota de cencerro. El tapeburgos dio pasos para atrás. Esperó de frente el encontronazo decisivo. En el puño de don Segundo relucía la hoja triangular de una pequeña cuchilla, pero el ataque esperado no se produjo. Don Segundo, cuya serenidad no se había alterado, se agachó, recogió los pedazos de acero roto y con su voz irónica dijo: Tome, amigo, y hágala componer, que así tal vez no le sirva ni para carnear borregos. Como el agresor conservara la distancia, don Segundo guardó su cuchillita y, estirando la mano, volvió a ofrecer los retazos del facón. Agarre, amigo. Dominado el matón, se acercó, bajó la cabeza, en el puño bruñido y torpe la empuñadura del arma, inofensiva como una cruz rota. Don Segundo se encogió de hombros y fue hacia su redomón. El tapeburgos lo seguía. Ya a caballo el forastero iba a irse hacia la noche. El borracho se aproximó, pareciendo por fin haber recuperado el don de hablar. Oiga, paisano, dijo levantando el rostro hosco en el que solo vivían los ojos, yo voy a hacer componer este facón para cuando usted me necesite. En su pensamiento el matón no creía poder más, como gesto de gratitud, que el ofrecer así su vida o la de otro. Ahora deme la mano. ¿Cómo no?, concedió don Segundo, con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto. Ahí tiene, amigo. Y sin más ceremonia se fue por el callejón, dejando allí al hombre que parecía como luchar con una idea demasiado grande y clara para él. Al lado de don Segundo, que mantenía su redomón en el tranco, iba yo caminando a grandes pasos. ¿Lo conoces a este mozo?, me preguntó terciando el poncho con amplio ademán de holgura. Sí, señor, lo conozco mucho. Parece medio pavote, ¿no?